¿Y ven la pantalla? Así es, doctor. Vamos a utilizar una presentación de nuestro gran amigo, el doctor Moreno, ¿ya? He hecho un excelente resumen sobre este tema. Bien, la pancreatitis, pues, es un proceso inflamatorio del páncreas, que hay un compromiso, pues, no solamente de este órgano, sino sistémico, ¿no? El diagnóstico se establece actualmente por tres características: dolor abdominal congruente con pancreatitis, que es un dolor que se da en epigastrio o mesogastrio y que se transmite a la espalda, ¿no? Un dolor en panza. Realmente la lipasa sérica, no la milasa, ¿no? La lipasa puede estar elevada más de 3 meses. La milasa no es un parámetro para el diagnóstico de pancreatitis sola, ¿no? Y los hallazgos ahora importantísimos de tomografía o resonancia magnética del problema. La pancreatitis aguda se puede clasificar en dos etapas: temprana y tardía. La temprana es de la primera a la cuarta semana y la tardía más de 4 semanas. Es muy importante catalogar estos tiempos, porque de acuerdo a eso se va a hacer o no algún tipo de abordaje quirúrgico. En la primera etapa, en la primera fase, por ejemplo, en la etapa temprana, pueden haber dos tipos de patologías: la pancreatitis edematosa y la necrotizante, ¿no? La edematosa se puede comportar con una colección peripancreática aguda, ¿no? Y esta puede resolver espontáneamente. Eso es una evolución. Incluso se menciona que la pancreatitis es una enfermedad diferente, la edematosa, de la necrotizante, ¿no? Pero en algunos casos esta colección peripancreática, sin infectarse, puede hacerse un pseudoquiste. En cambio, la pancreatitis necrotizante, hay una necrosis del tejido pancreático, y esta necrosis puede ir también a una encapsulación, pero se llama necrosis amurallada o encapsulada, ¿no? El término es WON, ¿no? Viene de wall, de pared, ¿no? Wall of necrosis, ¿no? Necrosis amurallada o de pared, ¿no? La infección puede desarrollarse en cualquiera de los tipos. El pseudoquiste puede infectarse y la necrosis encapsulada también, ¿no? Entonces pasaríamos a otra etapa. Miren que siempre lo que está en amarillo está diciéndonos cuál es la etapa que se va a desarrollar, ¿no? Y esta de aquí es la que nos tiene nuestro enfoque, porque en algunos de los casos, estas colecciones necróticas y luego va a necesitar algún tipo de intervención quirúrgica. Bien, la pancreatitis edematosa, pues no es otra cosa que la presencia, a ver, un ratico, aquí, ahí está, vamos a regresar. Ven la presencia de un borde difuminado, ¿no? Un poco de edema, puede haber cierta colección, ¿no? Pequeñas a este nivel, pero no hay necrosis dentro de la pared. En cambio, la pancreatitis necrotizante, también hay este edema, ¿no? Y focos de necrosis. Aquí con la estrellita están marcando los focos de necrosis. Esta pancreatitis ahora necrotizante, ¿no? No solamente se clasifica por el Baltasar, que es un índice tomográfico, A, B, C, D, E, de acuerdo a cómo va progresando los cambios morfológicos y las colecciones peripancreáticas, sino que además se tiene que catalogar con el índice de necrosis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el páncreas, que se ve casi entero, y se ve una necrosis peripancreática, ¿no? En cambio, aquí vemos el páncreas con necrosis aquí, dentro del páncreas, ¿no? La necrosis puede ser menor de 25, menor de 50 o mayor de 50% de la glándula. Y estos dos, el Baltasar más el índice de con la necrosis, va a dar lo que se llama el índice de severidad, que es el que se debe tomar en cuenta. Aquí tenemos una pancreatitis infectada, miren, como hay una colección, hay formación de aire ahí, ¿no? Hay zonas de necrosis y aire en esta zona, ¿no? Las pancreatitis pueden desarrollarse, como ustedes han visto, se va en forma edematosa, de una evolución benigna. En algunos casos pueden infectarse, ¿no?
la necrosis se puede infectar y va a desarrollar pues disfunción de alguno de los órganos. De acuerdo a esto, hay varios scores. Aquí se toma el score de Marshall para poder calificar el grado de disfunción, que puede ser respiratorio, cardiovascular, renal, digestivo, metabólico, etc., ¿no? Este es el score de Marshall, que es un score de calificación de los pacientes críticos, donde se ve pues la parte respiratoria, la parte renal en base a la creatinina, el respiratorio mediante el PAFI, la relación de presión de oxígeno en FiO2, los pacientes no ventilados, ¿no? Puede va a calificarse su grado de oxigenación o de demanda de oxígeno en base a cuánto están recibiendo, ¿no? En FiO2. Y el paciente puede desarrollar complicaciones, ¿no? Complicaciones que pueden ser locales o sistémicas. Dentro de las locales podemos tener todo eso. Una colección peripancreática, un pseudoquiste, una colección necrótica y una necrosis encapsulada o amurallada, ¿no? Y otras puede haber una disfunción en la salida gástrica, trombosis portal y necrosis colónica inclusive. Aquí tenemos una colección peripancreática, ¿ven? Más o menos como la que se mostraron antes. Este es un pseudoquiste, aquí se forma ya una especie de cápsula que en realidad no es un tejido distinto al que nosotros tenemos, ¿no? Se epiteliza y se forma una especie de cápsula que puede llevar un grosor suficiente como incluso hacer una anastomosis a esta cápsula, ¿no? Ese es el pseudoquiste pancreático. Esta es una necrosis aguda, la misma tomografía que les mostré, donde había zonas de necrosis, ¿no? Con extravasación inclusive. Necrosis encapsulada o amurallada. Ven aquí, se define la pared o muralla. Y también puede haber, pues, aquí es mucho más difícil, ¿no? Pero ahí están las zonas de necrosis amurallada. Y las complicaciones sistémicas pueden ser básicamente exacerbación de comorbilidades que tenía el paciente, enfermedad coronaria o pulmonar, o también otras afecciones, ¿no? A distancia, ¿no? Se afecta básicamente el riñón y la parte respiratoria, ¿no? Cardíaca también. Las pancreatitis también pueden calificarse, ¿no? Sobre todo por los grados de severidad. Tenemos aquí pancreatitis leve, como les mencionaba, generalmente a partir de una edematosa y no hay falla orgánica, no hay complicaciones. Una pancreatitis moderada, que ahora se le llama pancreatitis solamente severa, y el paciente ahora la severa ha pasado a ser el paciente, la pancreatitis crítica, ¿no? Hay un cambio en las definiciones, ¿no? Cada 5 o 6 años cambia nuevamente la clasificación. Desde Atlanta, que teníamos pancreatitis leve, moderada y severa, cambiaron nuevamente por un consenso a pancreatitis solamente leve y severa, y después en el último consenso ahora es leve, severa y crítica. Bueno, los 3 grados indican lo siguiente: leve, moderada y severa, o leve, severa o grave y crítica. En la leve no hay falla orgánica y no hay complicaciones, ni locales ni sistémicas, las que mencioné. En la moderada hay falla orgánica, pero es transitoria, ¿no? Y las complicaciones, pues, pueden estar presentes, pero no hay falla orgánica. Y en la severa, ¿no? O severamente crítica o crítica, que es lo mismo, sí hay falla orgánica, que es más de 48 horas. ¿Ya? Así las diferenciamos. La pancreatitis aguda puede ser aquí leve, ¿no? Sin necrosis, y moderada con necrosis, ¿no? La necrosis puede ser estéril o puede ser infectada. Si es que es infectada, va para nuestro campo, ¿no? Se hace un drenaje, y si es que el drenaje pues es suficiente, no hay nada más que hacer, ¿no? Se recupera y se acabó, ¿no? Pero si el drenaje no es suficiente y todavía hay necrosis y hay signología, entonces pasa a necrosectomía. Para hacer necrosectomía podemos hacer ya de manera quirúrgica, necrosectomía abierta, laparoscópica, a través de un tracto, ¿no? El BART, que vamos a ver, y la endoscópica o endoluminal. Miren, la mortalidad según el tipo de pancreatitis: estéril 12%,
infectada ya sube a 30%, y cuando está infectada y se le suma disfunción orgánica o falla orgánica, mayor del 40%. Entonces, ¿cuándo debemos operar a un paciente que tiene pancreatitis? En las primeras 2 semanas solamente hay estas indicaciones: sangrado, perforación de víscera hueca, síndrome compartimental abdominal e isquemia intestinal. Generalmente isquemia colónica, ¿no? No tiene luz. Ahorita bien. Muy bien. El síndrome compartimental definitivamente es la primera causa de intervención quirúrgica de parte nuestra en las 2 primeras semanas, ¿no? Por eso es que voy a describir el síndrome compartimental. Eso lo vamos a ver también en la última sección, pero se define como una presión intraabdominal mayor de 20, ¿no? Con disfunción, o mayor de 25, ¿no? O asociada a una falla orgánica. El tratamiento del síndrome compartimental abdominal, dependiendo de su origen, ¿no? Que en pancreatitis generalmente es tipo 1, ¿no? Tipo 2 en algunos casos es ascitis. Básicamente es el uso de relajantes musculares, de diuréticos y inotrópicos. Si con eso no resuelve, entonces el paciente ya tiene disfunción y tiene pues, un abdomen distendido, baja el flujo plasmático renal y la orina, y hay un aumento de la presión pico respiratoria, ¿no? O sea, con ventilador, entonces hay un aumento de la presión pico. Miren una distinción marcada. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, medir la presión intraabdominal. Pues hay varios métodos: transvesical, ¿no? Viendo al final de la respiración. Y lo que nosotros hacemos es este método, que es el método de Sheetan, ¿no? Que es el método más práctico y también más reproducible, que se utiliza una sonda Foley, y a través de los principios de vasos comunicantes se irriga, ¿no? Se mantiene una presión y se pone pues en una columna de agua o un transductor de presión, ¿no? De esa manera pues, vamos a obtener la presión intraabdominal. La podemos calificar en centímetros de agua, si es una columna de agua la que usamos, o a través de un traductor en milímetros de mercurio, ¿no? Ahí tenemos el método de Sheetan. Bueno, esto está con videos, pero si hay en algún momento sí podemos hacerlo, pero básicamente aquí tienen la sonda Foley conectada, y lo que se hace es poner todo un dispositivo, como vieron en el esquema, ¿no? Aquí, en el esquema, en un sistema de triple vías, ¿no? Se van uniendo de esta manera, y se hace un registro de una columna de agua, ¿no? El 0 está a nivel de la cadera, ¿no? Y de ahí se sube una columna hacia arriba y se va viendo cómo va descendiendo pues los centímetros de agua, ¿no? El tratamiento no invasivo, como les decía, básicamente bloqueo neuromuscular, descompresión enteral, o sea, una nasogástrica, sonda Foley, neostigmina en algunos casos, ¿no? Puede utilizarse, incluso hemos utilizado toxina botulínica, ¿no? Evitar el balance positivo, y podemos pasar pues a inotrópicos y diuréticos. Eso es, ¿no? Tratamiento mínimamente invasivo. Se puede hacer un drenaje percutáneo. Hay que tener mucho cuidado con el drenaje percutáneo si está dirigido a disminuir la presión intraabdominal, ¿no? Porque se supone que lo que vamos a hacer es no drenar el edema intestinal, sino la ascitis libre en cavidad. Mucha de la presión intraabdominal no se debe a la ascitis, sino se debe básicamente al edema que presentan los intestinos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque pueden haber lesiones. De hecho, el caso que yo os he discutido hoy día, lo vamos a discutir la próxima semana, se ha derivado de eso, ¿no? De una intervención no radiológica y una lesión intestinal, pues, en el entorno de una pancreatitis que, bueno, finalmente llevó a toda una serie de problemas. El tratamiento debe ser una descompresiva, una laparotomía descompresiva. Laparotomía viene del griego abrir la cavidad abdominal, ¿no? Tomos, laparotomía, o sea, tomía es la boca y laparos es la cavidad abdominal. Entonces hay que hacer una laparotomía descompresiva. Esto es básicamente un tratamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entrar en todos los planos y abrir el abdomen, ¿no? De tal manera que las vísceras estén expuestas y disminuye la presión.
Esto se puede hacer utilizando métodos de presión negativa, como aquí, o utilizando una bolsa de Bogotá. ¿Qué ventaja dan los métodos de presión negativa? El paciente está con hipertensión abdominal. Nosotros, a través de ese dispositivo y esta esponja y una serie de componentes, lo que hacemos es proporcionar presión negativa dentro del abdomen. Entonces, contrarresta exactamente las presiones, ¿no? Entonces, no solamente ayuda a evacuar, ¿no? Descomprimir el abdomen, sino también disminuye el edema intestinal. Este edema que ven ahí lo va disminuyendo, ¿no? Luego de esa primera intervención, que evidentemente es mucho mejor no hacerla si es que no es necesaria, ya podemos nosotros intervenir si es que tiene una necrosectomía. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer una necrosectomía? Que la necrosis esté infectada, obviamente, ¿no? Que haya sepsis persistente o haya pues molestias, ¿no? Abdominales también persistentes, ¿no? El término no tiene una traducción exacta en español, pero es unwell, ¿no? O sea que sigue con sus molestias, ¿no? La que nosotros usamos mucho es esta sepsis persistente, ¿no? A partir de la cuarta semana. Entonces, ¿cuáles son las metas al sacar la necrosis? Pues disminuir, ¿no? O controlar la infección, evacuar ese tejido desvitalizado que está produciendo factor de necrosis tumoral, una serie de interleuquinas inflamatorias que van a dar y perpetuar el CIRS en el paciente, pero siempre preservando la mayor cantidad de tejido vital, ¿no? O viable que tengamos. ¿Cómo podemos hacer estos abordajes quirúrgicos? Puede ser a través de una cirugía convencional o una cirugía mínimamente invasiva. Dentro de la cirugía convencional podemos hacer una necrosectomía, un lavado continuo, necrosectomía con reintervenciones planificadas, una necrosectomía con empaquetamiento abierto, ¿no? Se va sacando el packing, ¿no? Ya no es operarlo nuevamente, sino por unos orificios, como una especie de drenaje, y la necrosectomía con empaquetamiento cerrado. De todas estas, la que más he utilizado es esta de aquí. Sin embargo, pues esto cada vez ya ha ido mejorando, ¿no? Las intervenciones ya no son transabdominales, como vamos a ver. Esta fue pues la técnica descrita, ¿no? Por Beger, ¿no? Respecto a la necrosectomía y el drenaje, ¿no? Por aquí se infundía líquido y por aquí se aspiraba. Entonces, de esa manera se establecía una necrosectomía y la instalación de drenes para drenaje continuo. Después se hizo pues una necrosectomía planificada con abdomen abierto, eso lo vamos a ver también el manejo de abdomen abierto en la última sección de este curso, pero tuvo muchos problemas, ¿no? Y uno de los principales es que podría formarse una fístula enteroatmosférica. Y aquí tenemos pues el drenaje, bueno, Mercedes-Benz que le llaman, ¿no? Y el drenaje abierto, ¿no? Ahí se va haciendo el drenaje de la necrosis. Otro es la desbridación y el packing, ¿no? Se hace una desbridación y luego se empaqueta con una gasa especial, ¿no? Es un DREM, que puede ser un DREM P2, como ven aquí, lo llenas con gasas y haces el empaquetamiento. Esto hemos hecho en un paciente que tuvo una pancreatitis postquirúrgica con necrosis y fue bien, ¿no? Pero se hace en casos muy seleccionados. Bueno, su video no está corriendo, pero ahí se ve cómo sacamos la necrosis en la intervención quirúrgica. Entonces, la necrosectomía abierta tiene todas estas formas de trabajo, los pacientes, la mortalidad y las reintervenciones, ¿no? Ven ustedes que los primeros casos de empaquetamiento, de packing abierto, tienen más mortalidad, ¿no? Y los últimos casos de lavado continuo tienen menos. Igual en lo que es la necrosectomía abierta, ¿no? El packing, ¿no? La formación de fístulas versus las planificadas también, ¿no? Entonces, ven que la formación de fístula pancreática o entérica sigue siendo alto en estos procedimientos abiertos, ¿no? Y a disminución menores en los de manejo continuo, ¿no? De la clínica de B. La cirugía abierta, pues,
de todas maneras acarrea y arrastra una morbimortalidad elevada, 40%, fístula pancreática entérica 20%, incisional 25%, por las reintervenciones, sobre todo en la técnica de orden abierto, y una mortalidad que no es despreciable, ¿no? 9 a 25%, o sea, prácticamente un cuarto de los pacientes pueden fallecer en este tipo de tratamiento. Entonces, a partir de eso se fue cambiando y se han hecho ahora los abordajes mínimamente invasivos. ¿Qué tipos tenemos? Drenaje percutáneo, endoscopía transluminal, el transperitoneal laparoscópico, retroperitoneal y combinado. Dentro de ellos, ¿cuál hacemos? El laparoscópico transperitoneal puede hacerse exactamente lo mismo, pero hay formas, ¿no? Necrosectomía por lavado continuo, transgástrico, el HAL y con puerto simple. El retroperitoneal es el que tratamos nosotros de hacer con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque los transabdominales realmente siempre van a tener, así sean por laparoscopía, la dificultad pues de llegar a la celda pancreática, pero a través del abdomen. Y eso puede llevar a lesiones, ¿no? También exposición visceral que puede derivar en fístulas. Entonces, el retroperitoneal hay dos tipos, el VAR, ¿no? Y también con un tracto endoscópico, ¿no? Aquí tenemos el abordaje transperitoneal. Básicamente lo que se hace es abordar, poner los trócares aquí, ¿no? Por el inframesocólico se ingresa, ¿no? Por ejemplo, la transferida de los epiplones, ¿no? No por el inframesocólico, y se llega pues, a la celda pancreática. Y se hace la necrosectomía vía laparoscopia. Ventajas: permite remover la necrosis, ¿no? Permite acceso trans a la cavidad y puede hacer una colecistectomía si es el caso, ¿no? Y las desventajas, que es más invasiva, obviamente siempre el neumoperitoneo puede llevar a compromisos, sobre todo si el paciente está crítico, puede haber riesgo de diseminación y también no puedes remover todas las necrosis, pues obviamente la laparoscopía siempre ofrece desventajas, ¿no? En ese aspecto. Tenemos aquí las series, ¿no? Donde se han publicado los abordajes laparoscópicos, ¿no? Y el número de casos, ustedes ven que no son tan altos, ¿no? Y pues tenemos pues una porcentaje de infección también no despreciable, y el porcentaje de éxito en cuanto a la necrosectomía pues está más dado por el puerto simple aparentemente, ¿no? La laparoscopía convencional, también un videíto, bueno, ya lo tengo en un momento. Aquí son los reportes donde indican los estudios, ¿no? Sobre cirugía abierta laparoscópica para hacer necrosectomía. Aquí tenemos las series, ¿no? Donde demuestran pues que la laparoscopía temprana o tardía y cuáles son los resultados entre ambos, ¿no? El estudio chino es el más importante hecho por Tang, en cuanto a casuística, ¿no? Y también resultados, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el grupo abierto, el tiempo operatorio, 127, 157 en laparoscópico, la pérdida de sangre, también van por ahí, ¿no? Pero afecciones o infecciones pulmonares siempre son mayores en el grupo abierto, fístulas pancreáticas mucho mayores en el grupo abierto, casi más de 3 veces que en el grupo laparoscópico, y las incisiones, el porcentaje de complicaciones, pues sí, se han presentado aquí, y 0 en el grupo laparoscópico, ¿no? Conclusión: la necrosectomía laparoscópica y la corrección de drenes, ¿no? Obstrucción continua versus una necrosis versus la abierta, pues siempre la mínimamente invasiva tiene ventajas, ¿no? Este es el abordaje transgástrico, generalmente lo hacen a través de la endoscopía, más los gastroenterólogos que los cirujanos, aquí en nuestro medio, y estas son las indicaciones para realizarlo. No difieren mucho de las anteriores. Se hace a través de los trócares, pero se perfora el estómago, ¿no? Transgástrico, y luego se establece una comunicación hacia la celda pancreática, ¿no? También tiene ventajas, ¿no? Ahí tienes que tener logística para poder hacer la asistencia endoscópica y también la asistencia laparoscópica. Luego hay que cerrar estos agujeros que hemos hecho en el estómago. Aquí tenemos una necrosectomía transgástrica, ¿no? Los trócares invaden y entran
al estómago y ven cómo están sacándose prácticamente todo el contenido necrótico que estaba en la celda pancreática, ¿no? Aquí están los resultados. Bueno, no hay mucha diferencia en cuanto a mortalidad. Se concluye pues que es factible hacer esto, disminuye la formación de fístulas, pero no deja de ser un abordaje a través del estómago que a través de una víscera, ¿no? Puede tener complicaciones. Sobre todo cuando tenemos eso, que la necrosis amurallada pues es incipiente, ¿no? Y puede haber filtración, ¿no? No es una pared consolidada. Bueno, videíto. El HALS, que es básicamente un dispositivo especial, que es mano asistida. Tenemos la ventaja de optimizar el procedimiento, ya que se puede hacer una necrosectomía digital y de esa manera extraer pues, la necrosis, ¿no? Y hacer algún gesto quirúrgico de hemostasia, por ejemplo, ¿no? Y se asiste con la laparoscopía. También tiene grandes ventajas, ¿no? Se asemeja más al abordaje laparoscópico que el abierto. Aquí tenemos el resultado, ¿no? Una incisión pequeña donde se colocó el dispositivo de mano asistida, drenaje y un dren especial, que es un dren de SAM, que se utiliza generalmente para poder drenar e irrigar la celda pancreática, ¿no? Con cirugía robótica, optimizando los resultados. Y el abordaje retroperitoneal, que es el que se hace más ahora en este hospital. Hemos ido cambiando, evolucionando en el tiempo. El abordaje se hace a través de un híbrido, ¿no? Puede ser una necrosectomía retroperitoneal endoscópica, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esto. Inicialmente se hace una punción, ¿no? Y drenaje con un dren especial por radiología intervencionista, ¿no? Luego de eso, ya ubicado, y tenemos la secreción, la cultivamos, ¿no? Tratamos al paciente, se da todo el soporte. Y después de eso, cuando ya se ha consolidado la necrosis, lo que podemos hacer es hacer una incisión en esa zona, en la zona de lumbotomía. Miren, aquí está el paciente. Aquí está, ¿no? Ahí se ve en la zona lumbotómica, miren cómo está lateralizado. Entonces ahí se hace esa pequeña incisión. Y finalmente, a través de la misma, ¿no? Vamos a colocar instrumental, que no es otra cosa que unas pinzas de cirugía convencional de Fester, y se va extrayendo el material. Esto también lo podemos hacer, miren, asistido por video, ¿no? O sea, se pone una cámara ahí con un laparoscopio y se va observando pues la necrosis para que la necrosectomía de toda esta zona sea dirigida, ¿no? Para poder extraer todo eso. Aquí tenemos el abordaje retroperitoneal. Lo que se hace es pues, seguir este dren, ¿no? Se hace una incisión por debajo, algunos le hacen una incisión justo sobre el dren y se va siguiendo para que no lesionar ni el riñón, ni el colon, ni el vaso, ¿no? Que todos están muy cerca en esa zona. Este es el abordaje retroperitoneal, está asistiéndose con una cámara y con pinzas laparoscópicas se va haciendo la extracción de la necrosis, ¿no? ¿Qué ventaja da? Miren, está la necrosis. ¿Qué ventaja da esto? Este abordaje es que no tenemos ningún inconveniente con las vísceras abdominales, ¿no? Con el intestino, con el colon, no tocamos prácticamente nada de eso porque el abordaje es retroperitoneal, ¿no? No es peritoneal. Y eso pues disminuye la morbilidad en base a complicaciones. Listo, muchachos. Abordaje retroperitoneal. Esta es se utiliza solución, ¿no? Una solución salina y se va haciendo, una vez que se hace el abordaje retroperitoneal, se deja un dren de SAM que les mencioné, para irrigación y controles, ¿no? Las ventajas y desventajas del abordaje retroperitoneal, que ya se las mencioné. Y este es lo último que estamos haciendo ahora en este hospital con el grupo de páncreas, de pancreatitis, que es el Step Up Approach, que es básicamente escalar, ¿no? Va a ser una publicación que ya es buen tiempo, ¿no? En la New England, ¿no? Se va escalando, primero se hace un drenaje percutáneo, que les mencioné, recolocar otros drenes más, ¿no? Se va temporalizando y finalmente se hace el VAR, lo que vieron, ¿no? El drenaje o la necrosectomía videoasistida. Estos son los resultados en ese estudio, ¿no? Y esta es la técnica que ha quedado
protocolizada aquí. El mismo autor, el doctor Reboreo, ya tiene publicaciones sobre la experiencia en este hospital, ¿no? Son pocos casos, pero todos manejados de esa manera. El Step-Up Approach, comparado con una nefrostomía abierta, o sea, con una incisión abdominal, tiene mejores resultados, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Aquí estamos los metaanálisis que soportan estos estudios. Y bueno, sí, esa es la presentación que venía a dar. ¿Preguntas, muchachos? ¿Algunas? ¿No? Doctor, una pregunta con respecto a, usted estaba mencionando con respecto a la necrosis pancreática, el paciente, ¿cuánto tiempo de sobrevida después de que se le pueda realizar la cirugía puede vivir y cuáles serían cuál sería su estilo de vida después de eso? Ya, muy buena tu pregunta. En realidad, lo que se hace con la necrosectomía no es sacar el páncreas, ¿no? La necrosectomía siempre se establece peripancreática, generalmente. Entonces, el pronóstico, la sobrevida, no depende mucho de la recuperación de su estado agudo, de su estado crítico, sino depende más del grado de insuficiencia pancreática que desarrolla. Algunos de los pacientes que tienen necrosis extensa, ¿no? Y se hace una necrosectomía extensa, estos pacientes sí tienen a ver, pueden hacer diabetes, inclusive, ¿no? Diabetes por insuficiencia pancreática exocrina, perdón, endocrina. Y también, obviamente, pueden hacer ¿cómo se llama esto? Problemas de digestión, ¿no? Y necesitan enzimas pancreáticas, ¿no? Para poder restablecer su función pancreática. ¿Ya? Pero eso no va a depender mucho del grado de afección sistémica que tiene en el periodo agudo, sino básicamente del grado de necrosis, ¿no? O tejido viable que tiene. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ya, muchachos. Creo que nos quedamos ahí. El miércoles empezamos con la parte de vías biliares, ¿no? De vesícula, hernias. Y ya la próxima semana acabamos esa sección para en octubre empezar la última sección o capítulo, que para mí es uno de los más interesantes, porque eso es lo que hacemos más en este hospital, en mi servicio sobre todo. Y ya pues ahí acaba el curso, ¿no? No se olviden que terminadas las clases de la segunda semana, la semana que viene,